Cuando se ofrece dinero para asegurar un resultado deseado, a eso lo llamamos soborno. Y hasta las personas sabias, dice Dios, pierden su capacidad de ver con claridad. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Me alegra que nos acompañes hoy mientras continuamos nuestra serie en el libro de Deuteronomio. Colin, hoy llegamos a un tema muy importante, el liderazgo. Sí, es un mensaje de hace miles de años del libro de Deuteronomio y aún así nos habla poderosamente hoy. Liderazgo en todos los niveles. En Israel eran jueces, reyes, sacerdotes y profetas. Lo que Dios dice en el Antiguo Testamento se refleja también en el Nuevo, en cuanto al liderazgo en la iglesia. Vamos a ver principios del Antiguo Testamento que hablan directamente a lo que significa ser un líder piadoso en el día de hoy. Necesitamos liderazgo piadoso en el hogar, en la iglesia, en las naciones del mundo. Deuteronomio nos habla hoy con claridad y poder sobre eso. Y aunque estamos leyendo un mensaje entregado hace miles de años, parece que este pasaje nos habla con mucha claridad a nuestra realidad actual. Vamos a considerar este tema a la luz del libro de Deuteronomio. Así que abre tu Biblia en Deuteronomio capítulo 16 y acompáñanos mientras comenzamos el mensaje Liderar aprendiendo a seguir. Escuchemos al pastor Colin. Moisés está hablando por última vez al pueblo de Dios. Están al límite de la tierra prometida y este siervo de Dios les suplica al pueblo que vivan y caminen de manera que continúe la bendición de Dios sobre ellos. Hemos estado siguiendo lo que Moisés les dice. Ha hablado sobre la dinámica de una vida piadosa, temer y amar al Señor. Luego establece las estructuras de esa vida, como se aplica a la familia, a las fiestas, a la cancelación de deudas y demás. Al avanzar en este libro, probablemente has notado que Deuteronomio sigue el patrón de los 10 mandamientos. Por ejemplo, en el capítulo 15, el año de cancelación de deudas es una aplicación del 4º mandamiento, relacionado con el sábado. El programa pasado vimos las festividades en el capítulo 16, y de nuevo, eso es una aplicación del 4º mandamiento, una aplicación del sábado al ritmo anual del pueblo de Dios. Y ahora al llegar al capítulo 17, realmente entramos en una nueva sección del libro, y Moisés trata claramente el tema del liderazgo. Parece ser una aplicación del 5º mandamiento, sigue el mismo orden y lo hace a lo largo de todo el libro. Recuerden el 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Tu padre y tu madre son las primeras figuras de autoridad en tu vida, y Dios dice que debemos honrarlos. Y encontramos en estos capítulos que Moisés comienza a aplicar y a desarrollar y a explicar las implicaciones y aplicaciones del 5º mandamiento. Honrar a tu padre y a tu madre, es decir, honrar a aquellos que han sido colocados en posiciones de autoridad. Por eso veremos hoy cómo Moisés habla acerca de los oficios de liderazgo, los requisitos que Dios establece para un líder piadoso y también el llamado que Dios hace a su pueblo a honrar a quienes han sido designados como líderes. Originalmente mi intención era enfocarme únicamente en el rey del capítulo 17, pero he llegado a pensar que lo más útil sería considerar de manera más amplia toda la enseñanza que Moisés nos da aquí sobre el liderazgo. Quiero destacar 4 observaciones sobre el liderazgo a partir de este pasaje. Luego, quiero identificar 3 tentaciones particulares que todos los líderes enfrentan. Entonces, señalar una prioridad para todos los líderes y, finalmente, ver cómo todo esto nos habla acerca de Jesucristo. Comencemos con 4 observaciones sobre el liderazgo. Número 1, primera observación. Dios da líderes a su pueblo y debemos agradecerle por eso. Hay 4 cargos de liderazgo a partir del capítulo 16, versículo 18. Está el juez, el rey, el sacerdote y el profeta. Así que primero el juez.
Nombrarás jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según sus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Al reflexionar sobre esto en los últimos días, me vuelve a impactar la relevancia de la palabra de Dios para nosotros hoy. ¿Qué sucede cada vez que se presenta un hombre como candidato para la Corte Suprema? Pasamos por todo ese proceso, ¿cierto?, en el que se hacen preguntas como: ¿esta persona se inclina hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Tiene alguna parcialidad política? Preguntas sobre la inclinación de nuestros potenciales jueces. Originalmente prediqué este mensaje en nuestra congregación durante el tiempo de elecciones, en las cuales se gastaron cantidades enormes de dinero para promover a los candidatos. Es razonable preguntarse ¿de dónde viene todo ese dinero? ¿Qué compromisos se están haciendo a cambio? Estas preguntas están a nuestro alrededor. Fíjense ahora en el versículo 19. No torcerás la justicia, no harás acepción de persona, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Aquí ves a Dios hablando del poder que tiene el dinero para corromper. Cuando se da dinero para asegurar un resultado específico, eso es un soborno. Incluso las personas sabias pierden la capacidad de ver con claridad. El dinero nubla la visión. Aún las personas justas terminan torciendo sus palabras. Así que cuando Dios habla de los jueces, nos está hablando claramente a nosotros hoy. Segundo, los reyes. Capítulo 17, versículo 14. Además, el rey no tendrá muchos caballos. Sabes que en aquellos tiempos el caballo era símbolo de poder militar. Si una nación quería volverse agresiva hacia otras, acumulaba muchos caballos. Y surge una pregunta cuya respuesta es evidente. ¿Existen hoy naciones que están aumentando su poder militar y amenazando la estabilidad del mundo? La respuesta es que sí. Cuando Dios habla de los reyes, está hablando de esto. En tercer lugar, los sacerdotes. Capítulo 18, versículo 1 al 13. Vemos en el versículo 5, el Señor los ha escogido para estar y ministrar siempre en su nombre. Pregunta: ¿existen hoy problemas relacionados con sacerdotes abusivos? ¿Te suena familiar eso? Hombres en posiciones de confianza, llamados a ministrar en el nombre de Dios, que abusan de esa confianza y causan un dolor inmenso a personas vulnerables. Y cuando Dios habla de los sacerdotes, nos está hablando a nosotros hoy también. Y en cuarto lugar, el profeta. Capítulo 18, versículo 14 al 22. Dios dice en el versículo 18, pondré mis palabras en su boca. Esa es la marca del profeta. Habla la palabra de Dios. Pero luego en el versículo 20, Dios habla de un profeta que se atreve a hablar en su nombre cosas que él no le ha mandado a decir. Tenemos hoy un problema con personas a quienes se le ha confiado el púlpito y lo usan no para hablar la palabra de Dios, sino para comunicar un mensaje propio. Absolutamente, lo vemos por todas partes. Así que cuando Dios habla de los profetas, nos está hablando a nosotros hoy también. Así que al leer la Escritura y conectarnos con ella, vivimos en un mundo donde con demasiada frecuencia vemos los problemas causados por el juez parcial, por el sacerdote abusivo, por el falso profeta y por el rey tiránico. ¿No les parece? Vivimos en un mundo pecaminoso y caído, y las fallas que vemos en nuestros líderes no son más que un reflejo de lo que también hay dentro de nosotros. Por eso necesitamos estas palabras de Dios en toda cultura y en toda generación. Ahora quiero que notes que estas palabras de Dios están dirigidas especialmente al pueblo de Dios. Ellos están entrando en la tierra prometida y estarán rodeados por otras naciones llenas de injusticia y corrupción. Y esas naciones estarán llenas de jueces parciales, de sacerdotes abusivos, de falsos profetas y de reyes tiránicos, personas que los despreciarán a todos. Pero Dios dice,
entre ustedes debe ser diferente. Entre mi pueblo los llamo algo distinto del patrón del mundo. Así que la primera observación es esta: Dios da líderes a su pueblo. Segunda observación: Dios distribuye la autoridad de tal manera que nunca recae en una sola persona. Una observación muy importante que se desprende de las Escrituras, muy importante para la iglesia de hoy también. Dios distribuye la autoridad de tal manera que nunca caiga sobre una sola persona. Observa la sabiduría de Dios aquí. ¿Por qué hay 4 oficios de liderazgo? Juez, profeta, sacerdote y rey. ¿Por qué están separados? Porque toda autoridad pertenece solamente a Dios. Pero en este mundo caído en el que vivimos, cuando Dios delega autoridad a los hombres, Él la distribuye. ¿Por qué? Porque incluso los mejores líderes son pecadores. Por eso Dios nunca entrega toda la autoridad a una sola persona. Por eso era muy importante en el antiguo Israel que ninguna persona pudiera ocupar los 4 oficios. El sacerdote no podía ser también rey. El profeta no podía ser juez, y así sucesivamente. Dado que esto es importante, déjame leerte una cita de Christopher Wright, quien lo expresa con gran claridad. Dice él: la clara distinción y separación de los distintos cargos de autoridad puede verse como un precursor significativo de los principios del gobierno democrático, especialmente la separación de poderes. Ninguna persona podía ocupar los 4 oficios. Ninguna autoridad tenía supremacía sobre las otras. Ese es un principio muy importante aún hoy, en el mundo en el que vivimos. Y mientras hablamos de las Escrituras y buscamos aplicarlas, podemos pensar cómo se ve esto en la iglesia. ¿Cómo funciona entre el pueblo de Dios? Pienso que no se pueden trazar líneas estrictas y perfectamente definidas, pero permíteme animarte a pensarlo de esta manera. Cuando en la iglesia hay casos de disciplina, ¿a quién acuden? A los ancianos, porque los ancianos en nuestra iglesia están llamados a actuar como jueces. Están llamados a emitir juicios en situaciones de disciplina. Eso es lo que ellos hacen. Luego tenemos un consejo de la iglesia a la que se le ha confiado un papel de liderazgo similar al de un rey. También tenemos pastores que cumplen un rol profético. Deben proclamar la palabra de Dios públicamente y también hablarla de manera personal en la vida del cuerpo de Cristo. Y si te preguntas, ¿quiénes son esos sacerdotes? La respuesta es que todo el pueblo de Dios es sacerdote, llamado a servir y a ministrar en el nombre del Señor en todo momento. Ese es un principio muy importante. Dios distribuye la autoridad de tal manera que nunca recaiga sobre una sola persona. Ese principio se aplica sabiamente en la forma en que muchas iglesias son gobernadas, y si eres una persona con discernimiento, estarás muy agradecido por eso. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Liderar aprendiendo a seguir, parte de nuestra serie Deuteronomio, el poder de un nuevo comienzo. Vamos a hacer una breve pausa, pero enseguida volveremos al mensaje. Y recuerda que si deseas escuchar programas anteriores o suscribirte a nuestro podcast, puedes hacerlo visitando abrelabiblia.org. Allí también encontrarás libros electrónicos y enseñanzas en video del pastor Colin para fortalecer tu fe. Volvamos al mensaje. Escuchemos de nuevo al pastor Colin. En tercer lugar, Dios da líderes a su iglesia. El liderazgo nunca recae en una sola persona. Debes preocuparte si ves ese patrón en alguna iglesia local. Los líderes deben estar calificados en cuanto a carácter y capacidad. Observa lo que Dios dice, especialmente acerca del rey en el versículo 15. Ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. Moisés nos da 7 características de un rey piadoso. Me parece fascinante que todas ellas se reflejan también en el Nuevo Testamento. La Biblia es un solo libro, un libro único, y quiero que veas su coherencia y su unidad.
Por ejemplo, en el versículo 15 del capítulo 17, el rey debe ser escogido por Dios, y esto se refleja en el Nuevo Testamento en Hechos 6:3. Escojan hombres llenos del Espíritu Santo. El rey debe ser de entre el pueblo de Dios, lo cual también aparece en Hechos 6:3. Escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. El rey debe ejercer fe, versículo 16. No debe ser alguien que confía en caballos. En Hechos 6:5, escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. El rey debe ser fiel, no debe tener muchas esposas. Versículo 17. Esto se refleja en 1 de Timoteo 3:2. Un obispo debe ser marido de una sola mujer. El rey no debe ser codicioso. No debe acumular grandes cantidades de oro y de plata, como vemos en el versículo 17. Lo que en 1 de Timoteo 3:3 se traduce en que el anciano no debe ser amante del dinero. El rey debe ser un estudioso de las Escrituras. Debe leer la ley de Dios todos los días de su vida, dice el versículo 19. En 1 de Timoteo 3:9 se dice que el diácono debe mantener las verdades profundas de la fe con limpia conciencia. El rey no debe considerarse superior a sus hermanos, como vemos en el versículo 20. Y en 1 de Pedro 5:3 se dice que los ancianos deben servir, no enseñoreándose de la congregación, sino siendo ejemplo para ella. Vean la maravillosa unidad que hay en esto. Hay un carácter específico que Dios busca en aquellos a quienes se le confía gran responsabilidad en su iglesia. No importa el tiempo o el lugar, si es en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, el carácter que Dios busca en un líder no cambia, es siempre el mismo. Por eso los miembros de una congregación deben aprender a discernir dónde está ese carácter y dónde no. Número 4. El pueblo de Dios debe honrar a sus líderes. Esta es la cuarta observación de las 4 que les mencionaba. Mira el capítulo 17, versículo 12. Dios llama a su pueblo a ser diferente del resto del mundo, donde hay tanto abuso y desprecio y odio que surge como resultado. Dios les dice, este es el tipo de líder que debe ser elegido en mi pueblo y en quien se debe confiar. Continúa diciendo, el hombre que proceda con orgullo, no escuchando al sacerdote que está allí para servir al Señor, ese hombre morirá. Así quitarás el mal de en medio de Israel. En la iglesia de hoy no damos muerte a las personas que muestren desprecio. Esa palabra está dirigida a los líderes espirituales. Pero puede haber ocasiones en que sea necesario expulsar a una persona de la iglesia. Esa disciplina eclesiástica es el equivalente hoy en el Nuevo Testamento de lo que se está diciendo aquí en el Antiguo Testamento. Por eso en el Nuevo Testamento se advierte a la persona divisiva una vez, luego una segunda vez y después de eso no debemos tener nada más que ver con ella. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, el apóstol Pablo dice, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Así que al pueblo de Dios se le dice aquí que debe nombrar líderes que sean dignos de honor y darles el honor que corresponde. Esto es una enseñanza muy práctica para nosotros y para todo el pueblo de Dios en cualquier lugar del mundo y en cualquier generación. De manera que hemos visto 4 observaciones sobre el liderazgo. Número 1, Dios da líderes a su pueblo. Número 2, Dios distribuye la autoridad de tal manera que nunca recaiga sobre una sola persona. Número 3, los líderes deben estar calificados por su carácter y su capacidad. Y número 4, el pueblo de Dios debe honrar a sus líderes. Esto es lo que Dios está diciendo a su pueblo como una aplicación del 5º mandamiento.
Honra a tu padre y a tu madre, la manera en que tratamos a la autoridad que Dios coloca sobre nosotros. Hay tentaciones específicas a las que se enfrentan todos los líderes. Por eso, en la medida en que Dios te haya confiado alguna responsabilidad, debes ser especialmente consciente de las tentaciones especiales que se presentan a quienes se le ha confiado el liderazgo en cualquier ámbito, ya sea en la iglesia o en cualquier otro lugar. Nos enfocamos en lo que se dice acerca del rey y vemos que enfrentará tentaciones desde 3 áreas. Qué importante es ver la sabiduría de Dios en este pasaje. Dios da líderes a su pueblo, pero también distribuye la autoridad de tal manera que nunca recaiga sobre una sola persona. Y eso es una misericordia, porque aún los mejores líderes siguen siendo pecadores necesitados de gracia. Y creo que este mensaje nos llama a pensar con cuidado, tanto en cómo lideramos como en cómo respondemos al liderazgo. Necesitamos líderes con carácter, capacidad, humildad y fidelidad a la palabra de Dios. Pero también necesitamos congregaciones que sepan honrar a los líderes piadosos, no de una manera ciega, sino con gratitud, discernimiento y amor. En un mundo donde tantas veces vemos abuso de poder, corrupción, parcialidad o desprecio por la autoridad, la palabra de Dios nos muestra un camino distinto. Liderazgo bajo la autoridad del Señor, ejercido con humildad y recibido con reverencia. Hoy hemos estado viendo algunas observaciones importantes sobre el liderazgo. Y en nuestro próximo programa veremos 3 tentaciones que todos los líderes enfrentan: el poder, el sexo y el dinero. Pero si esas son las grandes tentaciones, entonces surge una pregunta muy importante. ¿Cuál es la prioridad principal que todo líder debe perseguir? Lo veremos en nuestro próximo programa. Y si alguna vez te pierdes un programa, puedes escucharlo en abrelabiblia.org. Allí puedes escuchar los mensajes o suscribirte a nuestro podcast. Colin, antes de terminar, hay un recurso especial que te gustaría compartir con nuestros oyentes. Sí, es nuestra colección de cursos en video que hemos creado para fortalecer al pueblo de Dios en su servicio al reino. Los creyentes se van a beneficiar de las enseñanzas ricas y prácticas que conforman los cursos de Abre la Biblia. Los grupos pequeños pueden considerar analizar un video por sesión y utilizar las preguntas de debates disponibles para cada una. Y a los pastores le puede resultar útil guiar a las personas que están bajo su liderazgo a través de esos cursos, especialmente aquellos que se centran en examinar de cerca nuestras vidas y nuestra doctrina. Y escucha lo que nos compartió Alma, una de las personas que ha tomado estos cursos. Ella dijo: he adquirido muchísima sabiduría con estos cursos. Me siento mucho más agradecida por la palabra de Dios y muchísimo más animada. Gracias por esto. Puedes realizar nuestros cursos en video de manera gratuita en abrelabiblia.org/cursos. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Transformará tu manera de pensar, formará tu carácter y dará energía a tu vida. Soy su presentador, Omar Jaramillo, y en el próximo Abre la Biblia descubriremos de qué se trata.